Shalom, shalom a todos, bendiciones. Hoy es un día de alegría, de gozo, porque estamos en este lugar. Y no porque estamos en este lugar reunidos, sino porque venimos a adorar al Eterno, venimos a adorar al Cristo resucitado. Hoy quiero que me acompañe en el Evangelio de Marcos. Ahí tengan el libro de Marcos, yo le voy a indicar cuando busquemos la cita, pero antes de comenzar, quiero decirle que no sé cuántos de nosotros hemos visto en nuestra nueva vida cristiana que aunque asistimos a la congregación, oramos, leemos la Biblia, a veces tenemos siguiendo los mismos pensamientos, el mismo comportamiento, la misma actitud, el mismo carácter, y muchas veces nos excusamos diciendo, pero pues yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego y o a lo mejor quizá podemos estar en las mejores iglesias, llamando entre comillas, porque es una sola iglesia, nomás que muchos llaman que es mejor por la multitud de congregantes, ¿verdad? Por muchas veces la fama de los ministros, pero ante los ojos de Cristo son las mismas. Podemos decir que podemos estar en las mejores iglesias o con los mejores ministros y a veces no ver un cambio en nuestras vidas. Seguimos teniendo ese mismo comportamiento, vamos a llamarle así, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué aún hay creyentes con años? Dice con años, vamos a hablar de 3 años para arriba, ya parece que ya es mayor de edad, con años en el cristianismo y aún siguen teniendo una actitud negativa o un comportamiento inadecuado, porque a veces tenemos comportamientos inadecuados que a veces incomodan a nuestros demás hermanos, a los que nos rodean, ¿verdad? O tenemos un carácter reprobable, porque a veces tenemos un carácter muy reprobable. Yo lo digo porque yo luché muchos años con mi carácter y aún todavía sigo peleando con eso, ¿verdad? Pero lo malo de este carácter a veces es que es contra los ministros. Yo recuerdo hace tiempo tenía una congregante que ella tenía un carácter feo, que cuando ella se enojaba con su esposo o sus hijos, aún hasta la agarraba conmigo. O sea, luego cuando llegaba a la congregación, yo era muy amable con ella y yo la saludaba y me dejaba con la mano tendida, me dejaba con la mano extendida y decía, bueno, pues ni modo, y así es esto. Y no solamente con uno, hasta con los hermanos, ¿verdad? Y con las personas que los rodean, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué? Porque aún hay esto, cosa que no debe de ser, porque supuestamente venimos a este lugar, leemos la Biblia, oramos, ¿verdad? Y pues tenemos esas reacciones. Y el propósito de estar en Cristo, congregarnos, escuchar la palabra del Eterno, es para que nosotros experimentemos un cambio de vida cristiana. Para eso es, para que nosotros tengamos un cambio de vida cristiana, pero para que un creyente, un cristiano pueda tener un cambio de vida cristiana, él necesita 2 principios muy importantes de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe en su escritura, el libro de Marcos, si todos lo tienen.
quiero que leamos el siguiente pasaje de las Escrituras. Si logramos entender y poner en práctica esos dos principios, o por nuestra vida espiritual y emocional va a cambiar, va a tener un cambio. El libro de Marcos, capítulo 16, quiero que me acompañen en el capítulo 16. Este texto trata de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cuando ya estaba en la tumba. Capítulo 10, verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraban en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue resucitado, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Fíjense, aquí hay dos cosas muy importantes. Este pasaje que acabamos de leer, hay dos frases, dos palabras muy importantes. Una de ellas es crucifixión y la otra es resurrección. Quiero que grabe esto en su corazón, porque usted, con esto, si vamos a entender esto, vamos a saber por qué a veces no cambiamos nosotros, no los hermanos especialmente que está al lado de usted, o atrás o enfrente, sino nosotros, porque no hay un cambio, porque hay una transformación en nuestras vidas. Primero tenemos que entender qué tipifica la crucifixión. La crucifixión tipifica la muerte, y la resurrección significa una nueva vida. Pero entre la resurrección, entre la crucifixión y la resurrección, se tiene que experimentar un cambio, es decir, o más bien, se experimenta un cambio, es decir, se pasa de una condición de vida a otro estilo de vida. En palabras más concretas, se pasa de muerte a vida. Ahora, teniendo esto como base, lo que le acabo de explicar, lo siguiente es que para que un creyente que lleva años congregándose y tiene la misma actitud negativa, el mismo comportamiento negativo, el mismo carácter negativo, y pueda cambiar su forma de ser, él debe de experimentar la crucifixión y la resurrección en su vida. Repita estas palabras. Sin crucifixión, no hay resurrección. Quiero que entienda esto. Digo, si logramos entender eso, son dos principios bien importantes que si entendemos esto, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, esas cosas negativas que tenemos, que quizás no nos damos cuenta, pero los demás sí se dan cuenta, o en realidad sí nos damos cuenta, pero no queremos aceptarlo, ¿sí? Ahora, si el creyente quiere tener o experimentar un cambio en su vida, el creyente primero necesita crucificarse a sí mismo. Es decir, necesita morir. Necesita morir a su carne, necesita morir a sus deseos mundanos, necesita morir a sus deseos terrenales. En pocas palabras, tiene que morir a sí mismo, es decir, morir a su yo. A eso se refiere la crucifixión, morir a su yo, tiene que morir. Es decir, que usted debe de tomar la decisión de crucificarse, de morir a usted mismo. Es como el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando fue crucificado,
Él dijo, nadie me quita la vida, sino yo la doy por mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que tomar la decisión de crucificarse, de experimentar la crucifixión. Pero para que nosotros podamos saber o cómo morir al yo, ustedes saben qué significa la palabra morir. Porque a veces nos quedamos así inconclusos en de, no, pues tienes que morir a la carne, tienes que morir a esto, tienes que morir al otro. Pero a veces no sabemos qué es morir. La palabra morir, cuando usted busca el diccionario de la lengua española significa dejar esta vida. Significa terminar su actividad vital de vida. O sea que para que usted pueda morir, pueda crucificarse, usted necesita dejar el estilo de vida que lleva y comenzar una nueva vida. Que para muchos nos cuesta dejar nuestro estilo de vida. Para eso usted tiene que tomar una fuerte decisión de hacerlo. Tiene que hacer uso del poder de su libre albedrío. Tenemos que dejar nuestras cosas negativas de nuestra vida almática. Pero usted tiene que tomar la decisión. Nadie la va a tomar por usted. Como dijo el Señor Jesús. Dice, a mí nadie me quita la vida, si yo la doy por mí mismo. A usted nadie lo va a obligar a dejar su estilo de vida que tiene. Usted tiene que tomar su propia decisión. Pero ¿por qué tenemos que dejar nuestras cosas negativas de nuestra vida almática? ¿Sabe por qué? Porque eso que hay en nuestra vida que es negativo, nos están impidiendo experimentar la resurrección, es decir, tener una nueva vida. Mientras nosotros sigamos con ese estilo de vida, difícilmente habrá un cambio en nosotros. Por eso cuando nosotros leemos la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22, dice, despojaos del viejo hombre. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de ese estilo de vida que tenemos, de ese mal carácter, de esa mala actitud, de ese mal comportamiento. Cuando nosotros comenzamos a quitar eso de nosotros, estamos experimentando la crucifixión, estamos crucificando a la carne, estamos muriendo a la carne. A veces decimos que sí, estamos muriendo al yo. Pero ¿sabe cómo se puede usted dar cuenta cuando todavía no muere el yo? Y si ahorita usted está escuchando este mensaje, algunos así, pero si el pastor mira cómo es. O sea, que sí que es su yo. Aquí sí que la carne aún no ha muerto, no ha sido crucificada. Y luego nosotros tenemos este concepto de, bueno, pero yo soy así, nadie me va a cambiar. Así nací, así moriré. Y sí, vas a morir así, mientras tú no quieras. Si usted no cambia su carácter, no cambia su conducta, su comportamiento, ¿sabe quién lo va a hacer? Lo va a hacer el Señor. A Dios nunca se le pasa nada por alto. Él nos conoce lo que hay en nuestro corazón. Usted o yo podemos aquí demostrar un comportamiento lindo, divino. Podemos demostrar que somos lindos, hermosos, como decía un apóstol, eres un amor, eres una preciosura. Pero ¿qué tal en casa? ¿Qué tal con la gente que nos rodea, con el esposo, con la esposa, con los hijos? Con la familia, con los hermanos, con los hijos. Sin crucifixión no hay resurrección.
alturas habemos muchos que no queremos, o que no hay un cambio en nuestra vida porque no queremos despojarnos del viejo hombre. Queremos todavía tenerlo aquí con nosotros, abrazarlo, tomarlo, adquirirlo. Lo adquirimos. Necesitamos despojarnos. Tenemos que como decía, dice Pablo en la carta de Tito, capítulo 2, verso 12, dice que tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar a la carne, tenemos que renunciar al mundo, tenemos que renunciar al mal carácter, al mal comportamiento. Tenemos que hacerlo, renunciar al viejo hombre, dejar a ese viejo hombre, ya no cargarlo más, tenemos que dejarlo. Pero ¿sabe? Como yo le dije a usted anteriormente, a veces somos muy dados a buscar excusas para no cambiar, para no despojarnos de ese hombre que nos está impidiendo experimentar la resurrección. Porque eso, nomás vemos la crucifixión de la resurrección de Cristo como algo que fue literal, pero nada más como que fue de Cristo. Pero si lo transformamos a nuestra vida espiritual, es algo para nosotros. Somos hombres. Entonces, lo cual quiere decir que tenemos que crucificarnos para poder experimentar una resurrección. Es decir, tenemos que morir al viejo yo para vivir un nuevo hombre, creado según Dios, dice Pablo, ¿no? A veces usted puede decir, bueno, pues yo oro mucho, yo leo mucho la Biblia. Bueno, una cosa es orar y otra cosa es morir en la carne. Son dos cosas diferentes. Hay gente que ora mucho, que ayuna mucho, lee mucho la Biblia, pero aún sigue igual. Su espíritu, no nació de nuevo, porque a veces tenemos un mal concepto. Mi esposa me hizo una pregunta en la semana que su espíritu nació de nuevo. Le digo, no nació de nuevo tu espíritu, porque el espíritu no muere. Se apagó tu espíritu por causa del pecado, sí. Se activó tu espíritu, que es diferente. Porque si no es que yo nací de nuevo, mi espíritu ha nacido, no es cierto, no. El espíritu no muere. ¿O sí muere el espíritu? Yo he leído la Biblia, no, yo no tengo ningún pasaje que diga que el espíritu muere. Y si alguien encuentra, me lo enseña y lo estudiamos juntos. Pero es un mal concepto que tenemos. Tenemos que morir a la carne, al yo. Como digo, hay gente que ora mucho pero no cambia su vida. Hay gente que conoce mucho de la Biblia pero no cambia su vida. Hay gente que ayuna seguido pero no cambia su vida. Y lo más impactante es que hay gente que no ayuna mucho, no ora mucho, no lee mucho, tiene un cambio radical, completo. A veces pensamos que para poder cambiar tenemos que ayunar, no es cierto. Yo conozco gente que ha ayunado años, sigue igual. ¿Por qué? Porque esta crucifixión es parte de nuestra voluntad. Tenemos que decidir crucificar la carne. Cuando nosotros, desde el momento que comenzamos a decir, bueno, yo dejo esto, ya no quiero ser así, ya no quiero esto, ya no quiero comportarme así con los hermanos, ya no quiero comportarme así con la gente, ya no quiero hablar así, es cuando usted está crucificando la carne. Desde el momento en que usted toma la decisión, está crucificando la carne. Morir es dejar, renunciar toda aquella negatividad de nuestra alma almática. Eso es morir, crucificar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Dice, ten cuidado de tu carne, de ti mismo, porque es peligroso. Y tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que hemos experimentado la crucifixión y la resurrección? ¿Cómo? ¿Cómo se daría usted cuenta? ¿Cómo me daría yo cuenta? ¿Cómo me voy dando cuenta? Porque yo también me voy dando cuenta día con día. Mire, la persona que
la persona del cuerpo de Cristo que aún no ha experimentado la crucifixión y la resurrección, es porque él aún sigue teniendo la misma actitud. Es fácil, sigue teniendo un comportamiento, sigue gobernando su yo en él. Pero el creyente que ha experimentado la crucifixión y la resurrección en su vida, ha experimentado un cambio de vida y manifestará una actitud positiva. Va a comenzar a ser positivo, ya no va a ser negativo. Ahora su carácter va a ser diferente, su actitud va a ser diferente, su comportamiento va a ser diferente, hasta la forma de hablar va a ser diferente. Se nota. Y es cuando nos damos cuenta que estamos experimentando la crucifixión y la resurrección, porque hay un cambio. Mientras no veamos un cambio en nosotros, quiere decir que ni siquiera hemos empezado la crucifixión. Mire, vamos a ver lo que les estoy explicando. Vamos a la carta de Juan, a la primera carta de Juan. Capítulo dije la primera carta de Juan, ¿verdad? Ok. Capítulo 3, verso 14. Fíjense cómo nos damos cuenta que hemos experimentado la crucifixión y la resurrección, es decir, que hemos pasado de muerte a vida. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice: en esto sabemos que hemos experimentado la crucifixión, es decir, que hemos muerto al yo, que hemos muerto a la carne, dice. ¿En que qué? En que hay un cambio de carácter, hay un cambio de actitud, hay un cambio de comportamiento. Manifestará una actitud positiva, como le dije. Esa es una mente renovada, como hablaba lo que era nuestro apóstol, y de hecho está hablando sobre la mente renovada, que hay un cambio, una transformación. Y cuando ya experimentamos, como dice aquí, en eso sabemos que hemos experimentado la crucifixión y la resurrección, dice, es que hay algo positivo ya en nosotros, que hay un comportamiento diferente. Cuando un creyente ha muerto a sí mismo, tendrá una actitud diferente. Dice, ya comenzará a amar, porque es una de las señales más grandes de aquel que ha experimentado la crucifixión y la resurrección, que comienza a amar. Pero dice la actitud, dice, pero no amemos de palabra, dice, sino con hechos. Porque a veces podemos amar de palabra. Es decir, yo amo al hermano, yo amo a la hermana, yo amo al pastor, amo al ministro. Pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Cuando alguien necesita ayuda, nadie demuestra ese amor a través de sus actos, de su acción, sino más fue de palabra. Hasta eso. Entonces quiere decir que aún no hemos experimentado la muerte, no hemos pasado de muerte a vida. Como dice aquí, en esto sabemos, dice, en que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos. ¿Cuántos aman? ¿Cuántos aman? Amén. No, es de pena, diga sí o no. O sea, reconozca, ¿sabe qué? Pastor, todavía aún no he experimentado la resurrección, la crucifixión y la resurrección. Pues para eso es este mensaje, para que nosotros nos activemos y comencemos a trabajar en nosotros.
No trabajar en el hermano, no voy a ayudar para que el hermano cambie, la hermana cambie, no, esto es personal. Ahora sí que la muerte es personal. Cuando el creyente no quiere morir al viejo hombre, fíjese, pasa algo. Le das el poder al diablo para que él te gobierne como quiera. Él te haga como quiera, te mueva como quiera, te diga lo que quiere que hagas. Necesitamos una experiencia terrenal, morir a la carne, para poder tener una experiencia espiritual, una nueva vida. Para que nos así, vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Más decimos andamos en el Espíritu, pero en realidad a veces no andamos en el Espíritu. Y se trata de caminar en el Espíritu. Y vamos a caminar en el Espíritu cuando nosotros hayamos experimentado la muerte y crucifixión en nuestra vida. De eso se trata esto. Y ese es el propósito. Si el creyente quiere experimentar un cambio en su vida, un cambio en la familia, un cambio en los hijos, un cambio en todo, tiene que experimentar crucifixión y resurrección. Primero es la crucifixión, primero es la muerte. No se puede resucitar sin antes morir. Para poder resucitar tenemos que morir. ¿Amén? ¿Cuántos quieren morir? Todos queremos morir. Día con día están muriendo, crucificando el mal carácter, crucificando la mala actitud, crucificando el mal comportamiento, crucificando la avaricia, crucificando el rencor, crucificando todas las obras de la carne. Hay que crucificarlas diario. Ya cuando vea que ya murió, si había rencor, ahora va a haber amor. Si había odio, ahora va a haber amor. Si había venganza, ahora va a haber amor. Y usted se va a dar cuenta. Dicen esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, en que ya amamos. Porque esa es la manifestación más grande de que hemos pasado de muerte a vida. El amor en nuestros corazones. Bueno, shalom, que el Eterno les bendiga. Y vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra primera renuncia. Vamos a comenzar